El doctor es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Vascular y Endovascular, de la Sociedad Global de Isquemia Crítica, de la Sociedad Internacional de Cirugía Endovascular, del Foro Venoso Americano, de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular, del Colegio Médico de Cirujanos. El doctor, por supuesto, es doctor en medicina, egresado de la Santo Domingo, es cirujano general del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, tiene especialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular en el Centro Médico Nacional en México. Por tercera vez le digo al doctor que nos va a contar alguna anécdota, profesor asociado profesor de anatomía para estudiantes de salud vascular. O sea, el doctor tiene que contar cuándo hizo todo esto porque es muy joven. Y también ese científico de la Revista Mexicana de Angiología Vascular y Endovascular. Doctor, bienvenido. Ya, por fin, muchas gracias, Rosa. Y qué bueno que ya pudimos establecer la conexión, pues, para compartir con todos tus seguidores y pues darle algunas de las informaciones puntuales sobre la trombosis venosa profunda y el cáncer. Bien, de vez en cuando se está cortando, pero voy a tratar de interpretar tus preguntas para poder avanzar con el live. Sí, como hablamos de la trombosis venosa profunda, saber que, o decirle a todos los que nos ven, que las venas, que son las que retornan la sangre de los pies hasta el corazón, tenemos tres sistemas de ellos en las piernas. Uno es el profundo, otro el superficial y uno comunicante. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, se refiere exclusivamente a las venas del sistema profundo de los miembros inferiores. Es decir, y cuando hablamos de trombosis, hablamos de que se forma un trombo o un coágulo dentro de esa vena y por consiguiente ocluye la circulación de esa vena e impide el retorno de la sangre de los pies hasta el corazón. Como consecuencia, lo que vamos a ver es un aumento de la extremidad, ¿no?, lo que llamamos edema o hinchazón de la pierna, que por lo regular afecta solamente una pierna, muy difícil que afecte las dos, pero es básicamente eso. Excelente, doctor. En este caso, ¿cómo podremos entender que tenemos una correlación con este cuadro que usted ha mencionado y los pacientes que padecen cáncer? Sí, mira, está ampliamente estudiado la relación que existe entre el cáncer y la trombosis venosa profunda. Recordar que el cáncer es un crecimiento anómalo de células que empiezan a multiplicarse dentro de nuestro organismo sin control. Cuando hablamos de un tumor que afecta los órganos internos o que afecta la piel, hablamos de sarcoma. Cuando es un tumor que afecta los huesos, de carcinoma, perdón, cuando afecta órganos internos y piel, y de sarcoma cuando afecta los huesos. Entonces, entendiendo eso de un proceso anómalo, donde hay células malignas que se reproducen de una forma anormal y descontrolada dentro del cuerpo humano, ahí entonces empiezan una serie de factores que intervienen y que pueden producir cáncer. Entre ellos, como crecen muchas células, se puede formar un tumor. Entonces, ese tumor puede comprimir las venas y dificultar el retorno venoso y por consiguiente puede producir trombosis. Pero no solo eso. Los pacientes que tienen cáncer, por lo regular, están acostados, postrados en su cama cuando están en un estadio muy avanzado y la inmovilización produce o aumenta el riesgo de trombosis, pero también a los pacientes con cáncer se le ponen catéteres central dentro de la vena para administrar el medicamento. Esto también aumenta considerablemente el riesgo de trombosis, pero ese medicamento que se le pone, que se conoce como quimioterapia, también juega un papel importante porque daña por dentro las venas y eso también produce trombosis, pero también a los que le dan radioterapia para combatir el cáncer, también juega un papel sumamente importante en el desarrollo de trombosis. Entonces ya hemos visto más de 6 factores asociados con el cáncer que tienen una asociación negativa para la circulación venosa y que pueden desencadenar una trombosis. Pero no solo eso, Rosa, también hay unas
serie de sustancias que se producen en el cuerpo, células inflamatorias, interleuquinas, en los pacientes con cáncer que también condicionan a desarrollar cáncer. Me gustaría preguntarle, ¿cómo usted entiende que debe hacerse el manejo para prevenir, si ya sabemos el camino de ese paciente durante la enfermedad, que eventualmente estará mucho tiempo acostado, que eventualmente estará en la quimioterapia, que eventualmente podrá estar ingresado con el catéter que usted mencionó? Entonces, ¿cómo usted, desde su posición como cirujano vascular, como angiólogo, cómo usted trata al paciente para prevenir ese camino que ya usted me ha descrito? Aunado a eso, también la cirugía. Cuando se opera a un paciente con cáncer, también aumenta mucho el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda. Entonces, fija, son una serie de factores que mucho podemos prevenirlo. Para eso existen una serie de medicamentos que se llaman anticoagulantes, que evitan que se formen los coágulos dentro de la sangre. Y también están los sistemas o los dispositivos de compresión que se utilizan en estos pacientes que también disminuyen considerablemente la producción de coágulos en la vena. Y tenemos la media de compresión, las medias antiembólicas y también está lo que llamamos compresión neumática intermitente, que es como una bomba que va insuflando aire y va apretando la pierna de los pacientes, muy parecido al aparato, al manguito que le ponen en los brazos a las personas para tomarle la presión arterial o para medirle la presión. Un sistema parecido a esto se puede colocar en las piernas de los pacientes que constantemente va a estar estimulando los músculos y va a estar comprimiendo las venas y por consiguiente pues se estimula la circulación. Doctor, cuando yo lo presentaba, usted dentro de las asociaciones o sociedades donde usted se encuentra está en muchas. Estamos hablando que usted está en las sociedades más importantes que tienen que ver con su carrera. Y le quiero hacer una pregunta, ya de esto desde el punto de vista como paciente y este concepto nuevo del manejo multidisciplinario que necesita un paciente de cáncer. Está estipulado a nivel de guías de manejo oncológicas que el cirujano vascular sea parte de ese equipo multidisciplinario para evitar estas complicaciones. Es algo que usted dice, si eso está estipulado, está en las guías, está dentro, no me acuerdo del nombre del manuscrito, que Protocolo, es el del protocolo, del protocolo de manejo. ajá. ¿Usted entiende que en el país eso existe o tenemos referencia de otras partes del mundo donde se haga? Bueno, fíjate, no en el manejo inicial del cáncer como tal, pero sí se hace un manejo multidisciplinario, sobre todo los pacientes que requieren cirugía y siempre y cuando, en muchos de los casos, cuando son tumores que están cerca de vasos sanguíneos, nosotros como de costumbre siempre acompañamos a los cirujanos oncólogos en estos procedimientos para tratar de recuperar la circulación de estos pacientes y de que no se vean envueltos en estos eventos tromboembólicos y que puedan terminar en una embolia pulmonar. Entonces, no es como tal el protocolo en el manejo inicial de que el paciente esté manejado conjuntamente con el oncólogo o con el oncólogo clínico para el manejo de estos pacientes, pero sí hay un apoyo mutuo. Por ejemplo, nosotros somos que le colocamos en muchos de los casos el catéter puerto a través del cual se le coloca la quimioterapia a alguno de estos pacientes y nosotros también le ponemos los accesos vasculares de vía central y así sucesivamente vamos trabajando de una forma conjunta en el manejo de estos pacientes. Ok, ok. Yo sé que usted nos contó de todo ese trayecto, de cómo la trombosis venosa se puede manifestar en cualquiera de las etapas de ese camino que produce el paciente con el cáncer. Ahora, le pregunto, ¿existe algún tipo de cáncer específico donde la incidencia de la trombosis sea mayor, donde ustedes desde que la persona está diagnosticada con ese tipo de cáncer hay que poner ojo visor porque la principal complicación sería la trombosis? Sí, claro. Pero antes de eso, debo decirte que muchas veces la trombosis venosa profunda puede ser la primera manifestación de un cáncer. Tú puedes tener una trombosis y no o puedes tener un cáncer y no sabe que tiene el cáncer
y debuta con una trombosis venosa profunda. Entonces, ojo, sobre todo los pacientes mayores de 60 años que debutan con una trombosis, el riesgo de que estén padeciendo un cáncer es alto. Y sí, efectivamente, como tú dices, hay cáncer, casi todos los cánceres pues, se relacionan con trombosis, porque más del 90% de los pacientes con alguna enfermedad maligna tienen trastornos en los factores de coagulación de la sangre cuando se hacen pruebas de laboratorio. Pero hay unos cánceres más que otros que producen pues alteración en la coagulación de la sangre, como son el cáncer de páncreas, encabezando la lista. El cáncer de páncreas es el número uno en producir trombosis venosa profunda, seguido por el cáncer del riñón, después le sigue el cáncer de ovario, que es tan común en las mujeres, y después el pulmón y por último el estómago en esa lista. Doctor, entonces vamos a decir que ya el paciente tiene la trombosis. El paciente, hay dos escenarios. El paciente debutó con la trombosis, ¿cuál es el manejo en ese caso? O el paciente estuvo encamado, que fue uno de los escenarios que usted nos dijo al principio, por el cáncer, y entonces ahí vino la trombosis. En ambos casos, ¿cuál es el manejo y cuáles son esas complicaciones a las que no queremos que el paciente llegue? Así es, mira, es importante que un paciente con una trombosis venosa profunda sea diagnosticado a tiempo y manejado por un especialista calificado para evitar complicaciones que, como tú mencionas, pueden desencadenar la trombosis. Y lo primero es determinar si la causa de la trombosis fue algo transitorio, como una cirugía, por ejemplo, un trauma o que un viaje prolongado en avión o autobús. Afortunadamente aquí no tenemos viajes tan prolongados que puedan desencadenar una trombosis, pero yo sé que tu público es internacional, tal vez vive en México, en Estados Unidos, donde hacen viajes de 18 horas en autobús. En estos viajes prolongados también puede desencadenarse una trombosis. Entonces, eso es lo primero, identificar la causa. Si la causa fue transitoria, o si la causa fue secundaria a un cáncer, secundaria a un trastorno de la coagulación, que puede ser una causa también, pacientes que sean predictores a desarrollar trombos. Entonces, una vez establecido esto, entonces vamos a dar el manejo. En todos los casos, el manejo inicial es la anticoagulación, es decir, dar medicamentos para evitar que se formen los coágulos, para de esta forma prevenir que se sigan o evitar que se sigan formando más coágulos y que uno de estos coágulos vaya al corazón. Y en los pacientes que califican, de acuerdo a cuál haya sido la causa de la trombosis, están los métodos para degradar o desbaratar ese trombo, que pueden ser mecánicos a través de una extracción de los coágulos, se abre la vena y se sacan los coágulos, o puede ser un tratamiento fármaco-mecánico combinado además de la extracción de los coágulos con la inyección de un medicamento dentro del coágulo para desbaratarlo, o puede ser una trombolisis, o sea, desbaratar el coágulo a través de un catéter, como si fuera un cateterismo de lo que se hace en el corazón, pero aquí un catéter dentro del coágulo donde se inyecta un medicamento que degrada y desbarata el coágulo. Pero también se pueden hacer tratamientos acelerados por ultrasonido, donde también se puede desbaratar ese coágulo. Y todos estos tratamientos nos van a llevar a una resolución mucho más rápida del cuadro. Sabes que un paciente con una trombosis, como te decía, se le hincha mucho la pierna y tiene una pierna mucho más grande que la otra, que es evidente, y esto produce dolor. Se puede complicar con una afección también de los vasos sanguíneos y en una población muy pequeña pueden terminar incluso con una amputación a raíz de una trombosis. Doctor, y se me ocurre preguntarle ahí mismo si el paciente también es diabético, porque entonces las otras comorbilidades empeoran el cuadro del paciente si es diabético, si es hipertenso, pero en el caso de la amputación, me imagino que también en el paciente diabético la causística es mayor. Claro, sí, sí, importa mucho las comorbilidades y las otras enfermedades que tenga el paciente. Si el paciente también tiene no solo diabetes, enfermedad renal, por ejemplo, que es muy común, aquí también pueden haber complicaciones en el manejo, sobre todo en algunos anticoagulantes que debemos evitar si el paciente tiene enfermedad renal y entonces manejar también ahí esa situación.
Ok, doctor, pasa mucho esto. Si yo le preguntara sobre las incidencias, usted me diría, bueno, Rosa, en el porcentaje del 100% de los pacientes con cáncer, la trombosis tiene una incidencia de tanto. Sí, efectivamente, fíjate que aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda terminan con un cáncer, siendo cáncer. Pero uno de cada 200 pacientes con cáncer va a desarrollar una trombosis venosa en algún momento de su vida, lo que equivale a un aumento del riesgo de desarrollar trombosis 4 veces por encima de un paciente normal. Entonces sí, realmente la relación es muy importante, pero Ujú, fíjate un dato también, que cuando analizamos la mortalidad ujú. general de los pacientes con cáncer hospitalizados, 1 de cada 7 va a estar relacionado con eventos de trombosis venosa profunda como causa de la muerte. Wow. Wow, doctor. Usted sabe que es la primera vez, no sé, usted sabe que estoy muy involucrada en los temas de todo lo que tiene que ver con insuficiencia venosa, es un tema que a mí me apasiona muchísimo y estoy muy involucrada. Y realmente es la primera vez que yo escucho hablar de este tema y me parece muy interesante. Y de hecho, me parece que es un tema que debería estar en la agenda de todas las celebraciones que se hacen de jornadas científicas que tienen que ver con el cáncer. Porque la verdad que usted me está dando cifras que son alarmantes, sobre todo en un país como el de nosotros, que cada año hay un 13% más de mujeres que son detectadas con cáncer de mama, justamente porque tenemos esta cultura de prevención y estamos acudiendo a tiempo y entonces se acude más temprano y la detección aumenta por eso y se pueden resolver esos casos afortunadamente. Entonces, la verdad es que usted ha dado datos hoy muy interesantes y que todas las mujeres, principalmente, que somos las que más sufrimos de la insuficiencia venosa, debemos de tomar en cuenta como parte de también nuestra prevención, así como vamos a hacernos nuestro examen de mama, estar consciente de ir a nuestro vascular también, a que nos esté cuidando nuestras venitas, por si acaso no debutemos. Doctor, Así es. doctor, ¿hay alguna prevención? Aunque usted ya me habló del tratamiento, me dijo, claro, le podemos poner eh, heparina, ¿verdad? Que es lo que más se usa. Podemos utilizar la elastocompresión. Sin embargo, doctor, ¿hay alguna prevención que usted diga, bueno, si ya la paciente está en quimio, el protocolo preventivo es este? Si la paciente está encamada, el protocolo preventivo es este. Sí, si el paciente está encamado, se da lo que llamamos tromboprofilaxis, que es una dosis tal vez más baja de la que amerita cuando ya el paciente tiene una trombosis, pero también evitamos que el paciente permanezca mucho tiempo acostado o que cuando esté acostado utilizar pues las medias antiembólicas o que pueda deambular, caminar en forma pues cuando sea posible, cuando su salud se lo permita. Pero si esto no es posible, pues ahí está entonces el tratamiento de tromboprofilaxis con medicamento, con las heparinas y también pues el uso de dispositivos de compresión, de las medias antiembólicas o la compresión neumática intermitente. Wow, eso es muy importante, lo de caminar, porque activamos nuestra bomba natural de Así retorno. es. Entonces es muy importante y evidentemente cuando el paciente pueda, cuidando que no se vaya a caer, porque hace ese mareíto, ¿verdad? De haber estado en decúbito tanto tiempo y con todos esos cuidados, pero la verdad es que siempre el sedentarismo va a ser un factor de Sí. riesgo. O sea que sí. Doctor, ¿qué usted nos recomendaría a todas las pacientitas? Ya esto es antes de la trombosis, ¿verdad? Que padecí, robándome un chile de su tiempo, pero no me lo perdona si no le pregunto, a todas las pacientitas que empezamos en las piernas teniendo esas venitas reticulares ahí, un chin, usted ve, y que no nos queremos poner la media. Hábleme ahí como médico. ¿Qué usted le dice a esa Bueno, mira, realmente la insuficiencia venosa, que es la enfermedad que se manifiesta así, inicialmente con las arañitas vasculares, pero que puede ir progresando a desarrollar venas más grandes, que son las varices, sí se ha identificado como un factor predisponente a trombosis venosa profunda.
Y si hay una asociación muy directa que se ha estudiado en estos pacientes con el riesgo de padecer una trombosis venosa profunda. Entonces, lo ideal es que si ya usted está teniendo manifestaciones de insuficiencia venosa, acuda con un especialista para una evaluación o una valoración. Entonces, el especialista va a decidir si usted necesita algún tratamiento quirúrgico, si necesita algún tratamiento médico o si simplemente necesita utilizar las medias de compresión para evitar que la enfermedad siga progresando y por consiguiente pues evitar una de las complicaciones de la insuficiencia venosa como una trombosis venosa profunda. O sea, señores, que dejen de volarse el médico y creer que las arañitas son solamente estéticas. Ahí hay una situación que hay que atacar. Doctor, voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas que usted tiene de su público, así como unos comentarios muy bonitos que no puedo dejar de decirle, para que usted sepa esa valoración que tiene con sus pacientes. Y también incentivar a los que están escuchándonos que este es el momento para hacerle preguntas al doctor. Pueden ser preguntas de este tema y, por supuesto, preguntas abiertas que tengan que ver con, obviamente, la insuficiencia venosa. Tengo la primera, tengo a Collado Robiana. Dice, doctor, yo tengo un hijo de 4 años y tiene un síndrome de Clippers, Trenaunay, en pierna derecha. A él le da mucho dolor y se le alteran las venas. ¿Qué le puedo hacer para eliminar ese dolor? Doctor, le agradecería que nos cuente, nos explique qué es el síndrome de Klippers-Trenaunay. Muy bien, el síndrome de Klippel-Trenaunay es una malformación congénita arteriovenosa, ¿de acuerdo? Donde se va a manifestar con algunas manchas en vino porto de la extremidad, presencia de varices cuando nace, o sea, desde el nacimiento, y también hay diferencia de tamaño de una extremidad con otra, una extremidad más grande que la otra. Por lo regular, estos pacientes no requieren algún tratamiento quirúrgico en su primera etapa de la vida, sino que se deja evolucionar con una vigilancia cercana. Se utiliza mucho el sistema de compresión y las medidas de compresión. Y cuando hay alguna complicación asociada como sangrado o un dolor insoportable, entonces sí hay en esos casos se puede intentar algún tratamiento quirúrgico, aunque muchas veces el más adecuado es un tratamiento endovascular que consiste en embolización o cierre de esas comunicaciones anormales entre las venas y las arterias de la extremidad. Wow, le quiero agradecer mucho a Collado Robiana por comentarnos sobre la patología de su hijo, porque también nos da la oportunidad de conocer y quizás como este live se va a quedar aquí, hay personas que no conocen la enfermedad y bueno, pues tienen ahora una información más clara. Igual decirle que estamos a la orden para cualquier tratamiento que el doctor le indique que tenga que ver con el compresión que me imagino Sí. eventualmente podría utilizar. Ok, Afortunadamente es una enfermedad muy rara que se ve en muy pocos pacientes. Su incidencia es muy baja, pero sí pues, pueden aparecer algunos casos como este, que es uno de los pocos casos que hay en el país. sí. Y aparece a temprana edad, doctor, porque el pacientito tiene 4 años. Sí, es una enfermedad congénita. De Congénita. hecho, es... Ujú. Perfecto. Tengo también a Luz Liriano, doctor, que dice, fui operada y me volvió a poner la pierna. Ahora estoy peor. Me imagino que se le volvió a poner la pierna un poco más. Escuchamos a Luz para que el doctor nos pueda ampliar la respuesta. Sí, hay que ver de qué fue que la operaron, pero normalmente entiendo que fue de varices. Y hay un tema con las varices. Muchas veces la insuficiencia venosa no es una enfermedad que se cura con una cirugía. Se corrige el reflujo venoso, ¿de acuerdo? Y se puede corregir y se pueden tratar las venas que están enfermas, pero hay una condición genética en los pacientes, lo que la hizo desarrollar esa enfermedad o esas varices, que sigue latente ahí aún después de la cirugía y pueden volver a aparecer esas venas varicosas. Dependiendo del método que se use y la técnica quirúrgica con la que se opere, este tiempo en que aparezcan estas venas puede ser mayor o menor.
Doctor, yo voy a Preguntó. Ujú. aprovecharme de que usted es profesor y le voy a pedir, porque aquí tenemos una audiencia bien variada, aquí tenemos doctores que nos están acompañando, que también le están diciendo que excelente tema y demás. Y también tenemos a pacientitos, como es mi caso. Y me gustaría que usted nos explique qué es eso del reflujo, cuando usted dice se corrige el reflujo. Cuéntenos. Bueno, el reflujo, tú sabes que las venas tienen, como decía, o sea, la función de la vena es transportar la sangre desde los pies hasta el corazón. Y para ello, las venas tienen como una especie de válvula, que son como unas compuertas dentro de las venas que se abren para que la sangre suba. Las venas por dentro tienen una especie de válvula, que son como unas compuertas que se abren para que la sangre suba y se cierran para que no se devuelva. Entonces, cuando estas compuertas no funcionan bien o no cierran bien, que es lo que pasa cuando hay insuficiencia venosa, la sangre sube y se devuelve. Entonces, a esto es lo que llamamos reflujo. Muy parecido a lo que pasa en el estómago cuando hay reflujo gástrico, eh, reflujo gástrico, que la secreción del estómago suben hacia y pueden quemar y sienten esa sensación de ardor en todo el esófago. Algo parecido pasa en las venas. O sea, si las venas tienen que llevar la sangre de los pies al corazón, es la forma normal. Cuando esa sangre es lo que llamamos reflujo. Excelente, doctor. Entonces, eso es lo que usted decía, que en la cirugía, pues, se puede corregir. Así es, pues las redes sociales aquí, NES Vascular, así estoy en Instagram, y también mi correo electrónico es igual, nesvascular@gmail.com. Y nuestras consultas están en Medicina Cardiovascular Asociada, en el tercer piso del Medicarnet B, pero también damos consulta en la Clínica Abreu, consultorio 110, del edificio principal. A través de las redes sociales, por aquí cualquier otra información que requieran o más detallada para citas, por aquí nos pueden contactar.